ahí? Buenos días. Pueden acompañarme ahí a Marcos 4. Vamos a leer Marcos 4 del 1 al 8. Marcos 4 del 1 al 8. Ok, en la serie que estoy llevando yo, diferentes a los demás, es el verdadero discípulo. Es el tema original, el tema general. Entonces, ya vimos el primer tema la vez pasada, que era el verdadero arrepentimiento, pues del verdadero discípulo. Ahora este es el segundo tema, que es el discípulo y sus verdaderos frutos. Este es el segundo tema, el discípulo y sus verdaderos frutos. Y nos basaremos en Marcos 4, del 1 al 8, que habla de la parábola del sembrador. Vamos a darle lectura. Dice: comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una gran multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en sus enseñanzas: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra de las semillas cayó en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas 30, y otras 60, y otras a 100 por uno. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, agradecemos porque nos tiene aquí, Padre, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que hable, Señor, a los corazones de los hermanos, Señor, porque sabemos que tu palabra penetra, Padre, y a profundidad, para sacar todo eso malo que tenemos escondido, Padre, y presentárselo a usted, Señor. Te pido que hagas llegar a los hermanos, Señor, que vienen en camino, y que los cuides también del mismo camino, Padre. Te pido que quites toda distracción que pueda no hacernos aprender de tu palabra, Señor, para agarrar lo más importante, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, Señor, nuestra vida cristiana. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decimos que hay 3 tipos de corazones casi de igual condición. Y el cuarto, pues es el que dio mucho fruto. Entonces, sabemos que el problema no está en el evangelio. El problema está en el corazón de la persona que oye. ¿Qué cita es, hermano? Marcos 4 del 1 al 8. Marcos 4 del 1 al 8, ahí estamos. Entonces, por ejemplo, en una iglesia puede haber todo tipo de corazón, así como lo decía en la parábola. Escucharon el mensaje, pero algo pasó y nunca dieron fruto. Nunca nacieron de nuevo. Nunca fueron hijos de Dios. Y muchos de estos tipos de oyentes son los que ahora llenan la iglesia. Entonces, cuando usted ve a una iglesia llena, no es porque ahí está Cristo y ahí están todos. No, es porque hay muchos tipos de semillas. Entonces, cuando Jesús hablaba también ahí junto al mar, no era porque todos le seguían, ¿verdad? Entonces, había todo tipo de corazón, es corazón. Entonces, hay todo tipo de corazón. La pregunta es ahora, ¿qué tipo de corazón somos nosotros?
Entonces, aquí habla del terreno. Y el terreno, pues, es hablando del corazón. ¿Cuáles son ustedes? ¿Cuáles soy yo? Sin duda alguna, todos encajamos en algún tipo de estos 4 tipos de corazones. A lo mejor en algún tiempo fuimos el que no dio mucho fruto, o en el que estuvo un tiempo y luego se alejó, pero luego volvimos y dimos mucho fruto. Entonces, vamos a ir a estudiar la parábola del sembrador para ver qué es lo que decía Jesús a través de esta parábola. Entonces dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él gran multitud. Entonces, como les dije ahorita, el hecho de que haya muchas personas en una iglesia no quiere decir que hay gran avivamiento, ¿no? Entonces, no todos son verdaderos discípulos. Y Jesús sabía que había 4 tipos de oyentes, todos buscando algo. Todos estaban buscando algo. Algunos genuinamente se acercaban a Dios para recibir el mensaje a su vida. Otros, no, pues es que vengo acompañando aquí a mi amigo. Y otros, no, pues es que necesito que me sane alguien y pues aquí lo ando siguiendo. A ver si me cambia de esposo. O los pastores. Entonces dice que se le juntó mucha gente y tuvo que entrar a una barca porque era tanta la gente que no podía estar en la orilla. Entonces subió a una barca y como era demasiada la gente, todavía se tuvo que alejar un poquito más de la barca. Entonces, pero también vemos la inteligencia del Señor, porque sabemos que el viento y el agua son un vehículo para que el sonido viaje, y como el sonido viaja en vibraciones, pues rebota y el viento se lo lleva. Entonces, cuando él hablaba, créanme que todos los que estaban ahí escuchaban. Entonces, el versículo 2 dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. El mismo Jesús, desde el versículo 14, empieza a explicar la parábola, porque muchos no entendieron. Entonces, desde el versículo 14, empieza a explicar la parábola. Y vamos ahí al 14. Si alguien puede leer el 14, todo el 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Aquí, ¿quién era el sembrador? En la parábola que estamos viendo, ¿quién era el que sembraba la palabra? ¿Quién era el que sembraba la palabra? ¿Quién era el que estaba hablando aquí? Jesús estaba hablando a los diferentes tipos de oyentes. Entonces, cuando usted habla, cuando usted viene aquí y predica, usted es el sembrador. Pero también dice en otra parte, en 1 Corintios 3, del 6 al 9, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, nosotros nomás vamos y compartimos el mensaje. ¿Y quién va a ser el que da el crecimiento? Dios, ¿ok? Nosotros no somos nada. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que nos mandaron a hacer. Entonces, somos siervos inútiles. Dice, y el que planta en el 8 y el que riega son una misma cosa. Es como si yo voy y doy el mensaje y el hermano Antonio luego va y le da los estudios. Es algo así. El que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, en este momento yo soy el sembrador y usted es el... ¿Qué es usted?
el terreno. Entonces, usted ese es el terreno. Y a usted depende qué tipo de terreno es. Vamos al versículo 4. Entonces, en este versículo encontraremos el primer tipo de corazón. Y se caracteriza por ser un corazón totalmente duro. Entonces dice, y aconteció que al sembrar, una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Aquí semilla es la palabra de Dios. Aquí las palabras cayó junto al camino se refiere que dentro de un campo siempre hay caminos. Que pues es por donde pasa el sembrador o el agricultor, por donde pasa el tractor, por donde pasan las camionetas. ¿Y cómo es ese terreno? ¿Es aguado? No, ¿verdad? Es totalmente duro. Si usted va y tira una semilla ahí, ¿qué pasa? Nada, no penetra. ¿Por qué? Porque está duro. Entonces, dice, eso habla de un camino duro y no está propicio para que entre la semilla. Y aquí, metafóricamente hablando, Jesús habla de un corazón que ha sido pisoteado por otros. Que este corazón ha sido pisoteado por otros. Ha sido burlado, ha sido defraudado, ha sido engañado, ha sido decepcionado. Y todas esas amarguras le han endurecido el corazón. Sabe que no es la condición en la que no quiere estar, pero tiene el corazón endurecido hacia Dios y a sus semejantes. Como por ejemplo, una cantante que dice rata de dos patas. ¿A quién le canta? A los hombres. ¿A quién le tira? A los hombres. ¿Por qué? Porque a lo mejor un hombre se encargó de pisotearla, de engañarla, de mentirle. ¿Y qué pasó con su corazón? Se endureció. Todas esas amarguras provocaron un endurecimiento, no sé si lo dejé ver, en su corazón. Entonces dice, sin embargo, el dolor, la decepción, la amargura la han endurecido. Entonces, cuando llega la palabra que fue sembrada, puede estar ahí escuchando, puede estar aquí escuchando, pero está su corazón, ¿de qué manera? Endurecido. Y va a decir palabras como, ay, a mí Dios ni me oye. Si Dios existiera, no permitiera esto que estoy pasando. ¿Por qué? Porque está con el corazón endurecido. No es capaz de que su corazón se abra y albergue la semilla para después producir fruto. Y luego, ¿qué dice? Cayeron junto al camino y vinieron ¿quiénes? Las aves. ¿Y qué pasó con las aves? ¿Qué hicieron? Se comieron la semilla. Y este versículo Jesús lo interpretó en el otro versículo 15. Vamos ahí al versículo 15. Dice, y estos que están junto al camino, donde el que siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen. Entonces, el verbo aquí hace referencia a que solo oyen, pero que nunca bajó a su corazón. ¿Por qué nunca bajó a su corazón el mensaje? Porque Satanás la quitó, pero también porque tenían el corazón que endurecido. Y es lo mismo que vimos. Está el camino duro, tiramos la semilla y ¿qué pasa? ¿Va a penetrar esa semilla? No. Entonces, viene el mensaje a nosotros, pero no lo podemos bajar al corazón porque nuestro corazón está endurecido y va a rechazar totalmente la palabra de Dios. Entonces, es como los que decimos, le entra por aquí y le va a salir por acá. Pero van a las iglesias, como dice Romanos 12:14. Siguen siendo ley para sí mismo, porque todos estos eran oyentes que escuchaban la enseñanza de Jesús. O sea, enseñaban, pero ¿qué pasaba? Nada. Rebotaba la palabra en su corazón.
Dice, hay de ustedes que no reciben la palabra de Dios, pues tienen el corazón endurecidos. Por más que vayas y estés sembrando la palabra, tiro aquí, tiro aquí, tiro aquí, tiro aquí, le puedes poner toda una montaña de semillas. ¿Y qué va a pasar? Absolutamente, porque su corazón ha estado endurecido. Entonces dice, llegan las aves del cielo y se lo arrebata. Entonces, aquí sigue. Dice, cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Entonces, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. El sembrador no puede hacer absolutamente nada. Bueno, aquí pues tiene el corazón endurecido para recibir. Son aquellos que pueden recibir el mensaje más bíblico. Un pastor se puede parar aquí y prepararse todo un año para dar un mensaje muy espiritual. Entonces, llega, lo da, ¿y qué va a pasar con ese corazón? Nada. Y lo único que va a decir, ay no, esto es un montón de hipócritas, empezando por los que predican. Hermano. Y es bien peligroso porque, o sea, las personas con ese corazón están dentro de la iglesia. O sea, él estaba hablando, atacando a los fariseos, a los religiosos, y la iglesia está llena de religiosos. Entonces hay muchas personas en la iglesia que están escuchando la palabra domingo tras domingo y no están recibiendo lo que se dice. No aceptan lo que se dice. No quieren someterse a lo que se dice. Y a veces la excusa es la persona que lo dice o que mi postura es distinta a lo que tú quieras, pero tienen el corazón tan duro que no están recibiendo la palabra. Y es peligroso porque a lo mejor son esa semilla que no está entrando y no son creyentes y no se dan cuenta porque hay una religiosidad que los tiene engañados. Exacto. Y todo por el corazón endurecido. Porque que dejaron que su amargura fuera tanta que decimos el corazón se protegió. Pero no, nosotros somos los que endurecimos nuestro corazón. Hermano Luis, ¿quería decir algo? No, pero para poder estudiar. Bueno, lo que dice, vamos a Mateo 13:19 para que lo vayan buscando. En relación al corazón endurecido, pues es algo que lo que tenemos que estar trabajando, no sé si ya lo mencionaron antes, pero yo siempre repito lo mismo, de que la única manera en que vamos a tener un corazón endurecido es estar pegados a la palabra. Si nos despegamos, es muy fácil caer en ese fango, pues. La gente que tiene un corazón endurecido, pero que no tiene el Señor, puede ser que lo entendamos, porque no tiene el Señor, pero también en el mundo hay gente amable, y no tienen el corazón tan así, tan evidente. Pero al final de cuentas, en el fondo de su corazón, en su interior, hay un endurecimiento, una resistencia a la palabra, una resistencia al cambio, una resistencia a todo lo que pueda venir de Dios, ¿no? Pero entre hermanos, entre creyentes, entre la iglesia, una persona con un corazón endurecido creo que debe ser motivo de exhortación prácticamente inmediata, como veíamos anoche, de exhortar, igual de hacerlo en amor, ¿no? Pero sí tenemos que estar trabajando aún nosotros mismos que pensamos no tener un corazón endurecido, estar cuidando eso a través de la relación con la palabra. Sí, aquí lo importante es entender qué tipo de corazón somos y si estamos en esta condición, ¿qué hay que hacer? Pues pedir perdón, ¿no? Entonces, sí, muy bien, muchas gracias hermano por la participación. Vamos a Mateo 13:19. Entonces, dice, aquí Mateo nos da un ingrediente diferente. Dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel quien se sembró en la semilla junto al camino. Entonces, ¿por qué no entienden la palabra? Porque están muertos, exacto. ¿Y cómo van a entender si están muertos? Nada, no hay vida en ellos. Entonces, ellos no pueden entender el niégate a ti mismo y sigue
a Cristo. ¿Cómo es eso? Van a decir, ¿qué es eso de negarme? Voy a decir, no, yo. Entonces dicen, no, eso no es para mí. Pero ¿qué dice 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede discernir. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso no la pueden entender, porque no tienen el Espíritu de Dios. Es por eso que cuando le predicas y le predicas, ay no, está loco ¿cómo voy a hacer eso yo? No, mejor yo sigo con mi creencia de la Virgencita y se acabó. Pero siguen asistiendo a la iglesia, siguen oyendo la palabra, pero ¿qué pasa? No la entienden. Dios es el único de quebrantar este tipo de terreno. Vamos a Jeremías 23:29. Si alguien lo puede leer. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Ok. Entonces, algunos ahorita están escuchando la palabra de Dios, pero al salir se les olvida todo. Llega el próximo domingo y ¿cómo sigue su condición? Igual. ¿Por qué? Porque nunca bajó la palabra a su corazón. Nunca permitió que penetrara esa palabra. Vamos a Marcos 4:5. Vamos a ver la segunda clase de oyente, que se caracteriza por tener un corazón muy superficial, y es un terreno cuya superficie tiene tierra por encima, pero abajo hay piedras. Y dice, otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero no pudo tener, enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Entonces, hay un ejemplo que una persona sembró 3 palmeras chiquitas, 1, 2, 3 así, enfrente de su casa, y empezaron a crecer, pero a los años, la de su derecha, ¿no? Entonces, empezó a crecer muy rápido, y la otra le siguió, y esta se quedó. Entonces, qué raro, se quedó la primera, si son de la misma edad, son la misma tierra. Entonces dice que un día llega un carro y se estrella con la palmera esa, con la chiquita, con la anoréxica, y dice que la arrancó. Y ya al rato dice que vinieron los del seguro y que le dijeron, no, te vamos a poner la palmera nueva. Entonces llegaron con la palmera nueva ya del mismo tamaño que las otras y empezaron a escarbar. Y en una de esas que le pegan y suena ¡pam! ¿Qué pasó? Ya empiezan a buscar, resulta que hay una piedra. Entonces dice que escarban 1 metro más para acá, la entierran y empieza a crecer. Pues por eso es entre pedregales. ¿Por qué? Porque si tienes el terreno con piedras, la raíz no es profunda. ¿Y qué pasa? Rápido se cae. La moraleja es tener asegurado. Sí, muy importante el seguro. Entonces, vamos al versículo 16, que es cuando Jesús da la explicación. Ahí el mismo Marcos 4. Dice, y de igual manera, estos son los que sembró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. O sea, son muy emocionales. Al ser superficiales,
Piensan que ser cristiano es tener un pececito en la parte de atrás del carro y ya con eso. Ah, mira, este es cristiano. O la Biblia abierta en tu casa. La campanilla de iglesia. Ah, una cachucha de la iglesia, una gorra. Eso es todo, no, yo. Entonces, piensan que ser cristiano es levantar la mano, como lo vimos en el tema anterior, y ya decir, recibo a Cristo. Piensan que ser cristiano es venir a la iglesia, se gozan, pero fruto no dan. Cuando salen de la iglesia después de escuchar la palabra, salen a su realidad. Son superficiales y no hay profundidad de tierra. Si la tierra no está bien quebrada y tratada, no están convertidos. Tiene el arrepentimiento, pero el arrepentimiento del mundo, que les cae la conciencia y dicen, ay, esto no, o ahora sí, Señor, voy a hacer esto, o no, esto no, mejor no, Señor. Entonces, es como las personas que, Señor, perdóname porque le pegué a mi esposa, ya no lo voy a volver a hacer, y al ratito llegan a la casa, primera discusión y bolas. Entonces, estos son los que vienen aquí, pueden llorar, pueden levantar las manos, pero salen de aquí y son totalmente iguales. Tony. Es bien chistoso porque hay muchas personas, creyentes verdaderos en la iglesia, que se dejan llevar por la emoción de estos mismos. De que como estos mismos están bien emocionados, apasionados en el momento, que van conociendo apenas y creen que la iglesia y el ser cristiano es todo color de rosa, pues entonces ellos hasta se bautizan bien emocionados y todos ya, mira qué bueno es creyente, y al ratito nada más pasa la banalidad de su emoción y vámonos, otra vez de vuelta o peor que como estaban en el mundo. Sí, exacto. Y me ha tocado muchas veces conocer a muchas personas que se han bautizado porque levantaron la mano, porque les sucedió algo incluso. Entonces les sucedió algo y van a la iglesia con gozo, aleluya, amén, y aplauden y todo, pero ya después, nada, ni se acuerdan, le hablas y te sacan la vuelta. Pero es bautizado. Entonces, el llorar no necesariamente siempre tiene que ver con una conversión genuina. Y he visto tantos hermanos llorar, pero no sé si llamarlo hermanos primeramente. Entonces, por ejemplo, una vez estábamos en una iglesia y entró un hombre alcohólico y empezó a llorar, y que perdón, Señor, perdón. Pero ¿qué creen que va a pasar el siguiente día con esa persona? Pues no se va a acordar de nada. O sea, te acercabas a 1 metro y olía todo el alcohol que había tomado. Entonces, por ejemplo, es como decimos que lágrimas de cocodrilo, decimos. ¿Saben por qué decimos eso? Porque los cocodrilos tienen igual que nosotros, tienen unas glándulas para lubricar los ojos. Entonces, pero ellos lloran al devorar a su presa. ¿Por qué? Porque cuando al momento de presionar a su presa y de masticar, aplastan también las glándulas que sacan el líquido de las lágrimas. Entonces, cuando aplastan con tanta fuerza, ¿qué es lo que pasa? Lloran. Entonces, le estoy pegando a mi esposa y lloran. Pues, por eso, mientras devoran a su presa, lloran. Así son los emocionales. Pueden llorar, pero siguen siendo unos devoradores, tanto del prójimo y del pecado. Vienen aquí, lloran, hacen su show, allá afuera siguen siendo lo mismo. Siguen sin dar fruto. Vamos a leer el versículo 17. Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Aquí persecución se tradujo de la palabra griega que se traduce por estrechez. Y estrechez, pues habla de situaciones estrechas, ya sea económica, emocionales, físicas, de enfermedad, de situaciones que están a tu alrededor.
Entonces dice que reciben la palabra con gozo, pero cuando les viene la prueba, como no tienen profundidad, ¿qué pasa? Brotan, pero son de corta duración. Entonces, Jesús aseguró, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice? Confíen, yo he vencido al mundo, pero no pueden confiar porque no han nacido de nuevo. Sus problemas son más grandes que su fe, sus problemas y sus situaciones son sus ídolos. Y me ha tocado personas que les da cierto tipo de enfermedad porque los problemas de otras personas los hacen tan personales que se les olvida su fe en Dios. Se les olvida que pueden orar y confiar en Dios. Entonces, el arrepentimiento genuino es lo que hace que la tierra o el corazón se prepare para que crezca la semilla que fue sembrada y dé fruto. Dice, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, aquí, por causa de la palabra, es cuando viene la estrechez, la tribulación, la angustia o la persecución. El amigo comienza a decirte, ¿qué te pasó tan alivianado que eras en las fiestas, hombre? Agarrabas la botella y te la empinabas y todos agarrábamos bromas de ti. O tu papá te dice, hey, ¿a dónde estás yendo? Y le dices, no, pues estoy asistiendo a una iglesia, me están predicando la palabra y he aprendido mucho. Y le empieza a decir, papá, no, te están lavando la cabeza ahí, tú no eres mi hijo, deja de ir a esos lugares. Con los aleluyas. La esposa le dice, ¿y qué te pasa a ti? Y el esposo comienza a decirle pues lo mismo, que está yendo a una iglesia, que se convirtió, que es cristiano. Y ella dice, no, a mí no me vengas con tonterías. Aquí dejas de ir o te alejas de mí. O en el trabajo te dicen el monje loco. O por ejemplo a las mujeres le pueden decir la Madre Teresa de Calcuta. Entonces empiezan a perseguirte, a recalcar y a rechazar por causa de ¿qué? De la palabra. Entonces el versículo comienza de persecución por causa de la palabra y luego tropiezan. Tropezar viene de la palabra griega que significa volver al pecado. Es decir, cayó la palabra, les cayó de inmediato y por ahí dijeron, no está bien que yo haga esto. No lo volveré a hacer. Quitaron cosas de su vida, cambiaron cosas que estaban mal, pero después que vino la persecución, ¿y qué creen que pasó? Pues desertaron. ¿Por qué? Porque la palabra también se refiere a desertar, apostatar, volver al pecado, volver atrás. Y a esos también se refirió Pedro. Vamos ahí a segunda de Pedro 2:20. Si alguien lo puede leer. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, conocimiento aquí es intelectual, o sea, entendió aquí, pero nunca bajó a dónde, al corazón, que fue diferente al primer oyente. ¿Qué hizo el primer oyente? No entendió absolutamente nada. Este sí entendió, pero el conocimiento nunca bajó al corazón. Y es lo que se conoce como reformas morales, que se parece al cambio espiritual, a la lucha contra el pecado, pero no es así. Moralidad y espiritualidad no son lo mismo. Aunque externamente pueden aparecer y engañar a muchos, y aún así no son nada. En relación a este versículo, hay unas personas que lo conocen, son engañadas también, porque dicen, es que yo no quiero leer la Biblia porque dicen que
es peor. Como este versículo dice que viene a ser, el estado dice, viene a ser, el posterior estado viene a ser peor que el primero. Es decir, no quieren conocer, no hay temor en conocer la escritura porque dicen, no, es que si me salgo, pues voy a tener mayor condenación porque no voy a seguir, si me meto porque voy a seguir, mejor no me meto. Son engañados y son, pues, simple y sencillamente no quieren escuchar nada de la palabra o no quieren aprenderla porque tienen ese temor de volver atrás y que su futuro sea peor. Sí. Hay mucho engaño en esa parte. Sí, y vamos a seguir ahí en el versículo 21, para seguir también ahondando. Dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, el conocimiento es intelectual, y es como un ateo. Un ateo que le dices, ay, ¿qué hacen en Semana Santa o qué festejan? El ateo sabe que no, pues la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección. Pero ese conocimiento ¿lo salva? No. ¿Por qué? Porque solamente es intelectual. Y nunca baja el corazón, nunca va a ser salvo. Entonces, tiene que haber una conversión genuina y un arrepentimiento para que el sacrificio salve a esa persona. Y después, por las obras, va a demostrar que es verdaderamente salvo. Como Judas tenía el conocimiento intelectual. Cuando Jesús le decía, moriré por ustedes para rescatarlos del pecado, pero esas palabras, ¿qué hicieron en Judas? Nunca penetraron en su corazón. Entonces, vamos ahí al... Y es bien interesante, porque hablando de Judas, cuando Jesús dice que uno de ellos lo va a traicionar, los demás pensaron primero en ellos mismos antes que en Judas. O sea que Judas era alguien que de verdad no parecía para nada que iba a ser un desertor, pero pues la religiosidad es tan engañosa que incluso puedes engañar a todos, menos al Señor obviamente. Sí. El corazón no lo vas a poder esconder al Señor. Sí, o sea, a lo mejor era uno de los que lloraba cuando Jesús hablaba. Que predicaba y, sí, Señor, perdóname. Pero siempre fue superficial. Entonces, seguimos ahí en el versículo 22. Dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. Y aquí Pedro cita Proverbios 26:11. El proverbio, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, cieno. Entonces, ¿qué tiene que hacer un puerco para que ya no se revuelque en el lodo? Cambiar su naturaleza. Entonces, si tú lavas al cerdito, le echas perfume, le pones un moñito, ¿qué pasa al momento de que lo sueltas? Buscará un lugar en donde revolcarse. ¿Por qué? Porque simplemente lo lavaste por fuera, lo tendrías que haber lavado por dentro. O sea, cambiar su naturaleza para que él dejara de hacer eso. Entonces, es como lo que hemos visto ya que ha predicado nuestro pastor Antonio. Que los alcohólicos anónimos dejas de las adicciones esas. Pero sigue siendo un adúltero, sigue siendo un ladrón, sigue siendo un engañador. Pero ya me regeneré. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para dejar de tomar y de causar problemas? Bueno, dejar de emborracharse. Pues cambiar su naturaleza. Entonces, estos son los oyentes que se lavan por fuera, pero nunca fueron lavados por dentro. Y vamos a Lucas 9, 57 y 58. Lucas 9, 57 y 58. Entonces dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el 58 dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, a lo mejor este era uno de los emocionales, que vino y sí, Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Entonces, le dijo esto. No se dice nada de quién era este hombre, si lo siguió o no. Entonces, le dice, todos los animales tienen nido, su cueva donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que decía Jesús? ¿En serio quieres seguirme? Hey, no es fácil seguirme. Tienes que mirar bien el costo. Pues fíjate que no viajo en carros de lujo, no viajo en Urus blancos, no viajo en aviones privados, a veces ni en camello. Seguirme no es un viaje muy agradable para tu naturaleza humana. Vas a tener situaciones difíciles. Le pregunta, ¿estás dispuesto? Y vamos a leer en el 59. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Significa, te voy a seguir, pero ahorita no. Mi papá quiere que sea doctor y pues, no puedo. O sea, ¿cómo le voy a decir, papá, voy a ser pescador de hombres? No, entonces cuando llegue, ¿qué va a decir mi padre? Estás loco, muchacho, ¿cómo vas a cambiar una profesión de doctor por un pescador de hombres? Tú tienes que ser doctor como tu padre. Así ya que muera yo, pues ya, tú sigues. Pero le dice, no. Entonces, muchos están así. Si te sigo, tienes que bendecirme. O sea, lo condicionan. Si me sanas, te sigo. Y es como le decía el ejemplo ahorita. Muchos los he conocido así, que están en una situación, salen de esa situación, vienen a la iglesia, se gozan, cantan, se bautizan, pero después, nada. Y el versículo 60. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Sí, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién está por sobre todas las cosas? ¿Quién está por tu papá, tu mamá, tu esposa, tu abuelo, el perro? ¿Quién está? Dios. Pero siguen diciendo, yo me quedo con mi esposa. O había un hombre en una iglesia que fue y empezó creció en el evangelio, pero después su esposa no quería que fuera a la iglesia. ¿Y qué pasó con este hombre? Se alejó de la iglesia. ¿Por qué? Porque su esposa le dijo que ya no fuera, que no le gustaba que fuera él. Y pues ahorita anda perdido totalmente. Por eso decimos, pues quédate con tu esposita, no eres digno del reino de Dios. No todos están dispuestos a dejar cosas, personas, comodidad por Dios. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser verdaderos discípulos. Entonces, a ver, se me perdió aquí. Bueno, vamos a volver al texto original en el que estábamos. Estamos hablando de cochitos que no se queríamos. Ok, ya. Entonces,
ya habían encontrado. Entonces vamos a Marcos 4:7. Ahora, Marcos 4:7. Dice: y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Este tipo de oyente siempre es el que escucha la palabra, pero el corazón de la persona todavía ama al mundo. Cuando plantaban las espigas, siempre salían los espinos, pero los espinos crecían muy rápido. Y los espinos tapaban a las espigas. Y hermano Antonio, ¿qué es lo que pasa cuando no le da el sol a una planta? Se desarrolla muy lento, se amarillea, se enferma, se puede secar incluso. Entonces, no dejan que creciera como de verdad. Su crecimiento era muy lento o se secaba. Entonces, en el versículo 18 da la interpretación. Y dice: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. El 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril o infértil. Entonces, aquí vemos tres estorbos. Que nos vamos a encontrar: el que oye la palabra, la recibió, brotó algo, pero nunca nació de nuevo, y empezaron a crecer otras cosas a su alrededor. Aquí los espinos simbolizan afanes, riquezas, engaños de otras cosas. Los dejaron crecer a los espinos tanto que ahogaron la palabra y desapareció. Eso prueba que no nacieron de nuevo, porque el que nace de nuevo, dice, jamás vuelve a morir espiritualmente. 1. Los afanes de este siglo. La palabra afanes es preocupación de este mundo y se refiere a todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y Jesús lo enseña en el Sermón del Monte. Le dice: no se afanen como los que no conocen a Dios, que siempre están afanados pensando: ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Y luego les dice otra metáfora: ¿no han visto a las aves del cielo o a las flores del campo? ¿Quién las cuida? Dios las alimenta, Dios las viste. Entonces, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca? Pues algunos están afanados en: ay, no tengo que ponerme, y el carro, ¿no? ¿Cómo van a ver con el carrito azul a mí los hermanos? No puede ser. Entonces, y los viajes, y ya salió el nuevo celular, tengo que comprarlo. Voy a tener que trabajar más duro los domingos, todo, para comprar el nuevo celular. Entonces, las riquezas. Todo el mundo piensa que teniendo dinero van a ser felices, pero eso es una total mentira. Le preguntaron hace mucho tiempo a Carlos Slim que si él era feliz. En ese momento él era el hombre más rico del mundo. O sea, el número 1. Ay, ¿quién es el más rico del mundo? No, pues Carlos Slim. Y es orgullosamente mexicano. Y le preguntan: oiga, señor Carlos Slim, ¿usted es feliz? Y contesta: no soy feliz. Fíjense, es el hombre más rico del mundo y contestó que no es feliz. Pablo habló de uno que, diciéndose cristiano, en 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo 4:10. Dice: pues Demas me ha desamparado, habiendo amado a este mundo presente, ya se ha ido a Tesalónica. Entonces, Tesalónica en aquel tiempo era como Las Vegas ahorita. ¿Qué son Las Vegas? Un mundo de perdición.
Entonces había todo tipo de placeres, toda cosa que el mundo adoraba. Eso era Tesalónica. Y Demas había sido un ayudante de Pablo en su ministerio. Pero ¿qué pasó? El engaño de las riquezas, la codicia y otras cosas ahogaron la palabra y se hizo infructuosa. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron, es decir, nunca nacieron de nuevo. Crecieron los espinos y el amor al dinero y las espinas ahogaron y nunca salió fruto. Vamos a regresar a Marcos 4:8. No sé si alguien tiene algún comentario. A ver, hermano. Pues, no sé el micrófono, pero yo creo que sí me escuchan. A nosotros, cuando empezamos a escuchar la palabra en la primera iglesia que estuvimos, nos estaba discipulando un matrimonio y había otro matrimonio a la par al que ellos estaban discipulando, y a mí se me quedó bien grabado porque una vez que nos enseñaron el versículo que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Ellos no quisieron seguir ya. Les explicaron el versículo y les dijeron lo que significaba y ya no quisieron seguir. Entonces esos son más o menos porque primero están súper emocionados junto con nosotros, llegaron y se veían bien contentos, bien animados, queriendo hacer todo sin fallar a ninguna actividad de la iglesia, pero nomás llegaron al discipulado y entonces escucharon eso y ya lo volvieron, porque los afanes del mundo no quisieron negarse. Lo bueno que entendieron eso y a tiempo no fueron hipócritas y se quedaron a lo mejor haciéndose pasar por cristianos. Sí, y es que como vemos en la Biblia que llegó un joven con Jesús y le dijo, Señor, quiero seguirte, quiero andar contigo. Pues de todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Oh, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me ha costado tanto? ¿Cómo voy a dejar todo lo que quiero para seguirte? No, lo siento, Dios. Entonces, seguimos ahí en Marcos 4:8. Y otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron, desarrollándose, dieron fruto, produjeron unas 30 y otras 60 y otras hasta 100 por uno. Este tipo de corazón es el que está fértil, aquel que está quebrantado y reconoce que sin Dios no va a ir a ningún lado. Es pobre de espíritu, reconoce que con Cristo tiene la vida y es tan distinto al primer corazón duro. Este tipo de oyente abraza la palabra, hace que penetre en su corazón muy profundamente. Es muy distinto al emocional. Este también puede llorar, pero este llora de pasión por seguir a Cristo. Y no le importa que lo critiquen, que le digan monje loco, que le digan que te vas a divorciar si sigues siguiendo a la iglesia, que lo corran del trabajo. Este sigue sabiendo que el Señor lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque se decidió por él. Que en las pruebas Dios lo va a ayudar, en las tribulaciones. No le importa que lo critiquen. Vamos al versículo 20, que es la interpretación. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos, unos 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces, siempre hay una buena tierra. Aquí hay una buena tierra en esta iglesia. Reciben, es una metáfora de que abren su corazón y la semilla penetra hasta lo más profundo de su corazón, hasta el nivel adecuado para que su crecimiento sea el correcto. Entonces, este es muy diferente a los demás. Los otros pueden ser emocionales, pueden tener amor al dinero, pueden entender la palabra, pero nunca va a penetrar en su corazón. Puede que nunca entiendan, porque su corazón está duro. ¿Por qué? Porque lo pisotearon. ¿Y qué es pisotear? Pues engaños, mentiras, todo tipo de cosas.
Por ejemplo, una mujer que su esposo le pega, que le engañó, que hizo esto, le hizo el otro. Entonces, su corazón se pone duro, llega la palabra, ¿y qué hace? Es como si yo tirara una semilla aquí. ¿Qué va a pasar? Nada. Entonces, notamos que hay 3 porcentajes. Vamos a Juan 15:1. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 15:1. Yo soy la vida, yo soy la vid, verdad, y mi padre es el labrador. El labrador. Y dice el 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quitará. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces, todos los frutos, los que dan 30, los que dan 60 y a 100 por uno, pues todos dan fruto. Todos los que nacieron de nuevo. Entonces, aquí quitará, es una metáfora diferente. Dice que aquí quitará es toda rama que no lleva fruto. ¿Por qué? Porque no está bien injertado, no está bien agarrado, entonces está muerto. Entonces, si llevas fruto, dice que lo va a limpiar para que lleves ¿qué? Más fruto. Entonces, cuando tú empiezas en la carrera cristiana, no vas a dar al 100%. ¿Qué vas a empezar? 30, te va a cortar el Señor para que des más fruto. 60, te va a cortar para que des más fruto. Ya para que puedas dar al 100. Entonces el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ahí en Juan 15. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Aquí permanecer es estar arraigados, resguardados. Es imposible que nos arrebaten de la mano de Dios. ¿O qué dice? ¿Qué nos puede arrebatar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, temor, desnudez, persecución. ¿Qué nos puede separar? Nada. ¿Por qué? Porque en estas cosas somos más que vencedores, porque estamos injertados en la vid, que es Cristo. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, el versículo 5, es el que da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y aquí pámpano es rama. Entonces, no podemos dar fruto si no estamos bien agarrados de Cristo. Entonces, voy a leer unos versículos. Si lo puede buscar rápido, búsquelo. Si no, no. Los voy a leer así sin explicar. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y santificación aquí es purificación. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, fe aquí es fidelidad. O sea, vas a vivir una vida fiel a Cristo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, ya lo leí, ¿verdad? Gálatas 5:23. Mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto que produce el Espíritu Santo en el creyente es el amor. Que cuando los enemigos te maldicen, ¿qué haces tú? Los bendices. Gozo, paz, paciencia, bondad. Vamos a Efesios 5:9. Porque el fruto, bueno, vamos a leerlo. Ese sí vamos a leerlo. Efesios 5:9, si alguien lo puede leer. Porque el fruto del Espíritu es
en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, bondad, justicia y verdad. Y justicia aquí es rectitud. Pero sigues echándole agua a la leche, como ya lo vimos en el pasado. Sigues dando kilos de 800 gramos. Eres mecánico y le dices a las personas, no, se te desvieló, cuando nomás está fallando una bujía. Entonces tú no eres un verdadero discípulo. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. Dios da disciplina a sus hijos y a los que no, pues no. Como el Señor quiere que demos fruto, trata con nosotros. Y si está tratando contigo, alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque quiere decir que eres su hijo. Y no como muchos que cuando viene la prueba y la persecución, ¿qué hacen? No, Señor, es muy dura esta palabra, mejor me voy. Me iba mejor cuando no iba a la iglesia. Pero después, ¿qué hace la disciplina? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cristianos que dan fruto, ¿por qué? Su corazón estaba abierta a la palabra y dieron fruto. Y ahora les pregunto, ¿qué tipo de oyente eres tú? ¿Qué tipo de terreno eres tú? No sé si alguien tiene un comentario final para cerrar. ¿Nadie? Vamos a orar.